Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de cómo podéis tratar la conjuntivitis en gato y la consecuente aparición del tercer párpado o membrana nictitante o ojo de cereza en el gato mediante el uso de remedios caseros. Y vais a ver que es muy sencillo, muy efectivo y muy práctico. No cuesta mucho. Aquí os lo explico. Vamos a ver, cuando las causas de conjuntivitis ya sabéis que son muchas, no vamos a entrar ahora mismo en ellas, desde infecciones, que es lo más habitual, presencia de cuerpos extraños, traumatismos, y eso pues nos va a dar una conjuntivitis, una inflamación, un lagrimeo excesivo, al gato le pica el ojo, y sobre todo es muy característica también la aparición de la membrana nictitante, hoy también llamada tercer párpado, dando la imagen de lo que se conoce como ojo de cereza. Pues el tratamiento a base de remedios caseros, hay tratamiento a través de medicamentos, pero si no tenéis a disposición o están cerradas las farmacias o lo que sea, lo primero que tenéis que hacer es muy sencillo. Podéis fabricaros en casa un suero fisiológico, muy sencillo. Tan sencillo como coger 1 litro de agua, lo ponéis a hervir y cuando esté hirviendo le echáis una cucharadita de sal, tal cual. Se trata de reproducir que no esté muy salado, es decir, una cucharadita pequeña. Con eso, cuando esté frío, con eso ya simplemente tenéis un suero fisiológico. El suero fisiológico no es más que agua estéril con sales, cloruro sódico y cloruro potásico, lo más normal, al 9 por 1000. Y esto lo vais a conseguir con el cloruro sódico, que es la sal común. Lo vais a conseguir igual. Si tenéis a mano una farmacia y no lo queréis preparar, eso mismo se vende, la composición varía muy poco, a lo que son las lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales no son más que básicamente suero fisiológico y ya está. Otro tratamiento que funciona muy bien y que utilizamos tanto en perros como en gatos es hacer infusiones con manzanilla. Las infusiones de manzanilla nos van a servir para tratar primero la posible suciedad que tenga el ojo y segundo para rebajar la inflamación tanto del tercer párpado como del propio ojo en general. Y es muy fácil de hacer. Cogéis 200 mililitros de agua, las ponéis a hervir y le echáis 3 bolsitas de estas que venden en el supermercado. Cuando esté frío, lo coláis o lo separáis las bolsitas y con eso vais mojando una gasa y dejáis correr la manzanilla, la infusión de manzanilla sobre el ojo. Ya os digo, es costoso porque los gatos, ya sabemos lo que pasa con los gatos, no hay tu tía, pero oye, funciona y funciona muy bien. Funciona muy bien. La verdad repara, calma el dolor, calma la picazón y tiene un efecto limpiante indudable. Y un tercer remedio casero que también es muy práctico, si tenéis las famosas granadas, que ahora en noviembre es un poco ya la época de ellas, pues se trata de que cojáis varios granos de granada, los machaquéis, saquéis el zumito y diluyáis pues esas 4 o 5 cucharadas que tengáis en medio litro de agua hervida, estéril y demás. Si puede ser agua mineral, muchísimo mejor. El agua del grifo en ciertas zonas tiene cal y no es del todo aconsejable, pero agua mineral la ponéis a hervir y le echáis el zumo ya os digo, de 1/4 de granada o suficiente eso, que tengáis para 3 o 4 cucharaditas. ¿Y esto por qué? Porque tiene unas vitaminas que vienen muy bien para reparar esas membranas. Es como si pusierais un concentrado vitamínico reparador en el propio ojo. Y el granado, ese color rojo, es muy intenso debido a la presencia de vitaminas, sobre todo C y vitamina A, en un grado lo suficientemente alto como para que actúe como tratamiento medicamentoso. No es el colirio, con eso solo no se va a curar, pero de entrada nos puede ayudar a que, oye, primero das con la manzanilla
y luego pues le aplicas un poquito de este tratamiento y oye, si persiste, pues ya te vas el lunes a la farmacia, le compras un colirio o nos escribes al canal y te lo intentamos solucionar desde aquí y nada más.